Buenas jóvenes, en esta ocasión les vengo a presentar y a intentar enseñar las combinaciones de productos notables, pero antes de empezar con la explicación voy a intentar recordarles qué productos notables existen. Me imagino que ustedes ya tienen que tener en cuenta eso. El primer producto que existe es el producto de la forma x más a, x más a por x más b. ¿Cuál es la resolución de este producto notable? Pues es tan sencilla como hacer unas flechitas. La primera se multiplica por la primera del otro paréntesis, por decirlo así, y también por la segunda. Y después de eso, la segunda de este paréntesis se multiplica por la primera y después por la segunda. De esa forma se resuelven esos productos notables. Por decirlo así, un simple ejemplo, vamos a colocar un ejemplo para que recuerden. Vamos a colocar x más 3 por x más 10. Como les dije, primero se va a multiplicar x por x y x por x va a dar x al cuadrado. Después de ello se va a multiplicar la misma x pero por el 10 y obviamente x por 10 va a dar, y más que aquí un más, y más obviamente va a dar más, va a dar 10x. Después de eso se multiplica el 3 por la x y 3 por x va a dar más 3x. Y por último se va a multiplicar el mismo 3 por el 10. Y 3 por 10 va a dar más 30. Ahora bien, después de hacer esas multiplicaciones, lo único que se hace aquí se llama reducción de términos semejantes. Que si nos fijamos, esta x está sola, ya no hay ninguna x al cuadrado. Entonces se pone así. Más, en cambio aquí hay 2x. Entonces esos son términos semejantes y se pueden sumar. 10 más 3, ¿cuánto va a ser? Va a ser 13. Y este 30, como no tiene ninguna literal, entonces lo único que vamos a hacer es bajarlo. Más 30. Y eso es todo. Esa es la respuesta de esa multiplicación. Ese es el primer producto notable, que como les mencionaba anteriormente, es de la forma x más a por x más b. Y se soluciona multiplicando de esta forma. Bueno, después de eso existe otro producto notable, que este es el cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio, que si se fijan tiene la forma o bien es esta o bien, le voy a poner otro color para diferenciarlo, es esta. A menos b al cuadrado. O sea, la única diferencia es que uno tiene signo más y el otro tiene signo menos. Bueno, al solucionar esto, es tan fácil como aprenderse o bien teóricamente o bien mentalmente la fórmula que se utiliza. Para resolver, por ejemplo, la primera, que es a más b al cuadrado, esta, se utiliza la fórmula esta, de forma teórica la voy a decir. La primera, ojo, que la primera va a ser esta.
y la segunda va a ser b. La primera al cuadrado más 2 veces la primera, que es a, por la segunda, que es b, más la segunda al cuadrado. Esa es la resolución de esa. Ahora bien, ¿qué tiene de diferencia la primera con la segunda? Como ya dije, el signo. Entonces los signos van a variar. Y eso lo voy a explicar más después. Ahorita quedémonos solo con la fórmula. La primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Recordando que A es la primera y B es la segunda. Vaya, de esa forma se podría solucionar esas. Como por ejemplo, si nos ponemos a hacer un ejercicio, vamos a hacer de la forma esta. A más B al cuadrado. Y nos sale, por ejemplo, m más 2 al cuadrado. Entonces sabemos que es la primera al cuadrado. ¿Y cuál es la primera? Pues la primera es m. Entonces va a ser nada más m al cuadrado. Más 2 veces, porque ese 2 ya es parte de la fórmula. La primera, que es m, por la segunda, que es 2. Más la segunda, que ya sabemos que es 2 al cuadrado. Entonces, obviamente va a ser m al cuadrado más 2 por m, va a ser 2m por 2, 2 por 2, 4, m. Más 2 al cuadrado. Recordando que un número al cuadrado es igual a la multiplicación de un número por sí mismo. Entonces 2 al cuadrado va a ser 2 por 2. ¿Y 2 por 2 cuánto es? Pues es 4. Y entonces ahí tiene la solución de ese problema. Bueno, después de esto, que es un cuadrado de binomio, está lo que es la suma por diferencia de binomios, o bien, como algunos le dicen, la diferencia de cuadrados, que en este caso va a tener esta forma: a más b por a menos b. Y al adaptar esa forma va a tener al final así. Y ojo en esto, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué va a ser así? Pues por estos signos. Por decirlo así, lo voy a resolver para que entiendan. Al multiplicar, como habíamos dicho al principio, de esta forma, nos damos cuenta que a por a va a ser a al cuadrado. A por menos b, obviamente va a ser más por menos, va a ser menos ab. Después vamos con esta. B por a va a ser más ab, porque los dos tienen signo positivo. Menos por más va a dar menos, y b por b va a ser b al cuadrado. Y si nos fijamos, aquí hay un menos y aquí hay un más, y es lo mismo. Entonces estas dos se cancelan y básicamente solo queda lo que es esto. Ups, perdón, que se me fue el signo menos. Ahí queda lo que era esto. Y entonces, obviamente al final la resolución va a quedar a menos b al cuadrado. Y entonces por eso es que queda así. Entonces, para no hacer tanta cosa, simplemente se pone al final que es a al cuadrado más b al cuadrado. Como por ejemplo, un posible ejercicio podría ser, suponiendo, ¿verdad?, que es lo mismo. 2 más b por 2 menos b. 2 más b por 2 menos b. ¿Tiene esa forma? Sí. Tiene el mismo número al principio, que en este caso es el 2, y tiene el mismo número al final. Y tiene signo más aquí
y signo menos. Entonces, como es la primera al cuadrado y la primera es el 2, entonces va a ser 2 al cuadrado menos b al cuadrado. 2 al cuadrado ya dijimos que es 4 menos b al cuadrado. Y entonces esa va a ser la solución hacia ese problema. Bueno, ya sabiendo eso, creo que podemos pasar a lo que es las combinaciones, que en este caso, si nos fijamos en estos productos notables, vemos que son binomios elevados al cubo. Para entender esto, yo les voy a explicar lo que es el triángulo de Pascal, que ustedes ya tienen que tenerlo como memorizado desde tercer ciclo, pero yo lo voy a recordar. ¿Qué es el triángulo de Pascal? Obviamente el triángulo es algo así. Es una figura con 3 lados. No me salió bien, pero ustedes supongan que esa es un triángulo. El triángulo de Pascal es para encontrar los polinomios. O para factorizar más que todo los binomios, por decirlo así. Y en la punta va a haber un 1. Lo voy a explicar de esta forma para que ustedes me entiendan. Después de esto van a seguir 2, 1. De aquí para allá sí se va a hacer la operación. 1 más 1 va a ser 2. Y aquí un 1. De aquí va a haber otro 1. 1 más 2 va a ser 3. 2 más 1 va a ser 3. Y al final otro 1. 1, vamos a ver otro 1. 1 más 3 va a ser 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4 y un 1 aquí al final. Y así sucesivamente. 1 más 4 va a ser 5. 4 más 6 va a ser 10. 6 más 4 es 10. 4 más 1 es 5 y un 1 al final. Y si se fijan, se va formando como un tipo triángulo. Por eso es que se llama el triángulo de Pascal. ¿Qué tiene que ver esto con los ejercicios que vamos a ver a continuación? Pues tiene que ver lo siguiente. Si nos fijamos, cuando ocupamos se ocupa en esta forma: a más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense en esto. Aquí hay un 1. Y ese 1, supongamos que cuando hacemos la fórmula es que decimos 1 al cuadrado más 2 veces. Y este 2, ¿de dónde es? Pues es este 2 más 2 veces la primera por la segunda. Creo que no me va a caber. No me cabe. Voy a hacer un poquito más grande esto. Más la segunda. Perdón. Más la segunda, que la segunda ya sabemos que es b al cuadrado. Y aquí de nuevo hay un 1, o sea, este 1 que está aquí es invisible y el 1 que está aquí también. Entonces, con eso me imagino que ya deberían de haber caído. Cuando está a más b al cubo, se va a utilizar este de aquí. Y por eso es que tienen que aprender a hacer el triángulo de Pascal. ¿Por qué? Porque se hace de esta forma. Lo voy a hacer un poquito más largo porque creo que no me va a acabar. La primera al cubo. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1, o sea, no se va a poner nada. Más, ¿cuántas veces? 3 veces. La primera al cuadrado por la segunda. Más, ¿cuántas veces? Son 3 veces. La primera por la segunda al cuadrado. Y aún así no me cabe. Más, y otra vez hay un 1, la segunda al cuadrado. Y si se fijan, es casi ocupando todo esto, o sea, todo esto se ocupó. ¿Por qué? Porque es el triángulo de Pascal. ¿Por qué? Voy a explicar esto. ¿Por qué aquí está la primera al cuadrado y aquí la segunda? Si se fijan, esto está al cubo.
de tal forma que la suma la suma de los exponentes de cada uno de estos tiene que dar 3. Ay, perdón, aquí va el cubo. Por poco se me olvida. El cubo. ¿Por qué tiene que dar 3? Pues porque obviamente está el cubo. Si se fijan aquí hay un 2. Obviamente 2 es igual a 2. Aquí hay un 1 invisible y aquí hay otro 1 invisible. 1 más 1 va a dar 2. Y aquí hay otro 2. Si se hace la ley esta. Aquí hay un 3. Aquí 2 más 1, que está invisible allí, va a dar 3. Aquí 2 más 1 va a dar 3. Y aquí está el 3. Entonces, para resolver el primer ejercicio, tenemos que saber lo que es cómo resolver un binomio al cubo. Si se fijan, aquí está el 8 elevado al cubo. Aquí está el 3. Aquí hay otro 3 y aquí no hay nada, obviamente, porque es el mismo 1 del triángulo de Pascal. Bueno, ya dicho esto, vamos a intentar explicar cómo se hace. Borrar todo esto. Y vamos a empezar con la resolución. Vaya, nos fijamos que dice 2x más 3 al cubo menos 2x menos 3 al cubo. Vaya. Otra cosa que se me había olvidado, pero ya lo voy a explicar. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a colocar. 2x más 3 al cubo, menos 2x menos 3 al cubo. Vaya, vamos a empezar a resolver esto. Que recordando que vamos a utilizar ya cómo se hace un binomio al cubo. Que para recordar, aunque ya lo acabamos de enseñar, cuando está de esta forma, va a ser la primera al cubo más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo. Ya recordando esto, vamos a intentar resolverlo. Y ustedes síganme en el libro si pueden, así les va a salir más fácil para ustedes. Vaya, vamos a empezar. Recuerden que aquí vamos a hacer la primera al cubo, que es, que es igual a 2x al cubo más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado más la segunda al cubo. Y aquí va a haber un signo menos y aquí vamos a resolver el otro. ¿Por qué lo voy a poner entre corchetes? Pues porque ese signo menos va a afectar a toda la ecuación después. Bueno, entonces se pone la primera, que la primera va a ser 2x y la segunda va a ser 3 menos 3 al cubo menos, y esto lo voy a explicar ya, aquí hay un signo más, aquí va el signo negativo, 3 veces la primera al cubo por la segunda más otra vez 3 veces la primera por la segunda al cubo menos la segunda al cubo. Y si se fijan, el patrón que sigue aquí es más, menos, más, menos. O sea que cada vez que haya un signo negativo aquí en medio de un binomio y esté elevada a cualquier potencia, se va a resolver haciendo el triángulo de Pascal, y si es signo negativo va a llevar este orden: más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y eso es algo un poco interesante
y creo que es fácil de ver. Bueno, ahora ya sabiendo eso, vamos a resolver los que se puedan hacer. Bueno, igual lo voy a hacer de azul. 2 al cubo. Recordemos que un número al cubo es un número multiplicado por sí mismo 3 veces. O sea, 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, 2 al cubo va a ser 8x. Perdón, 2x al cubo va a ser 8x al cubo. Más, en estos así, si se fijan, este está elevado al cubo. Entonces lo que se hace primero es elevarlo al cubo, perdón, al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 3 es 12. Y 12 por 3 es 36. Vamos a poner x al cuadrado porque recuerden que esta x se elevó al cuadrado también. Más, aquí el que está elevado al cuadrado es el 3. Y 3 al cuadrado es 9. 3 por 3, 9. 3 por 3, perdón, 9 por 3, 27 por 2, 54. X. Más 3 al cubo, que es 3 por 3 por 3. Y eso es 27. Y ahora resolvemos este otro. Que ese signo menos va a afectar a todos los demás. Así que los que estén en positivo ahora van a pasar a ser negativos. Y los que estén en negativos van a pasar a ser positivos. Por la ley de los signos. Que menos por menos va a dar más. Y menos por más va a dar menos. 2 al cubo ya dijimos que es 8x al cubo. Ahora va a ser más. Por eso que acabo de decir. Porque aquí hay un signo menos. Y lo mismo. 2 al cuadrado, perdón. Aquí también es al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Por 3 es 12. Por 3, 36. X al cuadrado. Más... perdón. Ahí va menos. Por el menos que está afuera. Menos... 3 al cuadrado es 9. Por 3, 27. Por 2, 54. X. Y este va a ser más 3 al cubo es 27. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a ver algo. ¿Y qué es? Es que algunos se pueden, por decirlo así, eliminar. Si se fijan, aquí hay un menos 8 y aquí hay un más 8. Entonces, estos dos se eliminan. Después vemos que aquí hay un más 54x y aquí hay un menos 54x y esto también se elimina. Los únicos que quedan son estos dos, que es 36x y 27, que tienen mismo signo, así que no se pueden eliminar. Igual, y lo sumamos. 36 más 36 va a dar 72 x al cuadrado. Y 27 más 27 va a dar 54. Y después de todo este ejercicio, esa es la respuesta final. Es un poco interesante, a la vez un poco complicado para muchos, pero créanme que media vez dominen lo de los signos y lo de saber cómo se resuelve con triángulo de Pascal y todo esto, les va a resultar muy sencillo. Vamos a resolver el siguiente, que es casi parecido, pero es otra cosa, que es este. Sea AB igual a X, entonces A más B más C al cuadrado va a ser igual a X más C al cuadrado. Y lo que hace es sustituir. Voy a colocar aquí, sustituir A más B por X. ¿Por qué? Para resolverlo de esta forma, o sea, al sustituir A más B por X, nos da una forma para resolverlo de binomio cuadrado.
Aunque también se puede resolver de otra forma, pero la que demuestra en el libro es así. Y entonces así lo voy a enseñar. Sustituir x, a más b, perdón, por x. Y lo sale de esa forma. O sea, a más b, que es esto, se va a borrar. Y en vez de eso se va a poner x. Que eso es lo que hace aquí. Como aquí solo queda más c. Entonces aquí solo se va a poner x más c. Y lo ponemos. Ups, verdecito. A más b más c al cuadrado va a ser igual, recuerden que esto se va a sustituir por x, igual a x más c al cuadrado. Y bueno, lo vamos a resolver. Este ya es un trinomio cuadrado perfecto, perdón, un trinomio cuadrado. Entonces simplemente se va a resolver. Recuerden que esta va a ser la primera y este va a ser la segunda. Entonces va a ser, denme un segundo, va a ser x al cuadrado más 2 veces xc más c al cuadrado. Recordando cómo se resuelve el binomio cuadrado. Ya después de eso, lo que nos dice el libro es que, porque vamos por esta parte, ojo, vamos por esta parte, el libro nos dice que sustituyamos x por a más b. O sea, ya que resolvimos de esa forma, ahora hay que hacer lo contrario. En vez de x vamos a poner a más b, que es lo que hace aquí. O sea que aquí, en vez de poner la x, vamos a poner entre paréntesis a más b. Así. Más 2 por a más b, porque aquí hay una x también, por c, que ya estaba ahí, más c al cuadrado. Bueno, y después de eso, aquí también hay un binomio al cuadrado, entonces lo vamos a resolver. La primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Recordando que a va a ser la primera y b va a ser la segunda. Y ahora hacemos esta multiplicación. Más 2 por a es 2a. Y 2a por c va a ser 2ac. Más 2 por b va a ser 2b. Por c 2bc. Más esa c que está al final, al cuadrado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a ordenar los cuadrados al principio. Aquí hay un cuadrado, aquí hay otro y aquí hay otro. Y si nos fijamos, los tres cuadrados están al final. Y ahora vamos a poner lo demás, que son estos tres. Más 2ab, más 2ac, más 2bc. Y quiero que se fijen en algo. Si se fijan, en estas de aquí, ya les digo cuáles, todas tienen 2. Y entonces por eso es que viene el libro, viene aquí y hace esto. Eso no, ay. Viene el libro y hace esto. ¿Por qué? Ya que todos tienen 2, entonces fácil y sencillamente se puede resumir de esta forma. Más b al cuadrado más c al cuadrado más 2 veces y entre paréntesis va a poner el que se repite 2 veces la AB más AC más BC, que ustedes ya recibieron la clase de factor común y saben que al haber este tipo de cosas se hace eso. Y entonces así es como se resuelve. De esto pasó a esto. Interesante, ¿no? Y bueno, eso es al menos
explicándoles todo lo que pasó. Ya después dice que se desarrolla aquí abajito. En general, al desarrollar combinaciones de productos notables, se identifican primero cuáles son los productos notables involucrados en la expresión, se desarrollan los productos teniendo cuidado con los signos y se reducen los términos semejantes si lo hay. Como por ejemplo, voy a hacer uno de estos. Quiero ver, voy a hacer los que sienta que están más difíciles. Bueno, voy a hacer este, la E, la literal E, para ayudarles un poco. Dice, voy a borrar todo esto de nuevo. Literal E dice, un medio x más un medio y menos 1 y un medio x más un medio y más 1. Vale, si nos fijamos, lo primero que hay que ver es los productos notables que existen. Este separando al menos 1 y este separando al más 1. Se puede tomar como esta forma, o sea, esto se puede sustituir por x, y si le hacemos así, x menos 1 y x más 1, ¿qué forma tiene esa? Esa tiene la forma de una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo menos y aquí hay un signo más, y eso es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí se puede poner de esa forma, un medio x más un medio y al cuadrado, porque recuerden que al ver esa forma va a ser la primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. Entonces todo esto al cuadrado, porque dijimos que eso encerrado en el cuadrito va a ser la x, menos 1 al cuadrado. Así de sencillo. Después de eso, pues simplemente se resuelve. Un medio, bueno, vamos a hacer la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y aquí menos 1 al cuadrado, que obviamente va a ser menos 1. Vaya, ¿cómo se elevan fracciones al cuadrado? Cuando hay una fracción y está elevada al cuadrado, pues se elevan los dos números al cuadrado. Entonces aquí se eleva 1 al cuadrado, que 1 al cuadrado ya sabemos que es 1, y 2 al cuadrado sabemos que es 4, x al cuadrado, más, ahora aquí, al multiplicar fracciones, recordando la vieja escuela, para multiplicar fracciones más S2 a S2 hay que ponerla una unidad, y ahí se multiplica por un medio y se multiplica recto. 2 por 1 va a ser 2 y 1 por 2 va a ser 2, y 2 entre 2 ¿cuánto es? Pues es 1. Ahora ese 1 se va a multiplicar por un medio y obviamente 1 por un medio y va a dar un medio. Entonces al final vamos a poner más un medio xy, porque se multiplicó todo eso. Y más un medio, aquí va la y, perdón, un medio y al cuadrado, que se le va al cuadrado obviamente y va a ser así. Y aquí menos 1. ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1. Y hay un menos ahí, entonces va a ser menos 1. Y entonces así se resuelve.
Después, vaya, y así se tienen que resolver todos. Tienen que buscar el producto notable y resolverlo normalmente, así como ya les han enseñado. Ahora bien, veamos los últimos. Voy a resolver la B y voy a resolver la C. La B dice, ¿cuál es el valor numérico de A? B, si A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 58 y A más B es igual a 10. Bueno, nos vamos. Y si se fijan, dice, recordemos, antes de empezar, que A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Entonces los datos que nos han dado es que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a 58 y que A más B es igual a 10. Entonces, despejando esta ecuación para encontrar AB, porque eso es lo que no sabemos, se hace así. Lo voy a hacer aquí, abajito. Vamos a despejar esto. Esto quiero que quede solo, porque ahí está AB y solo está S2 a la par, que S2 después lo podemos quitar. Entonces se va a pasar este al otro lado y este también se va a pasar al otro lado. Entonces va a quedar así. A más B al cuadrado menos, vamos a ponerlo entre paréntesis ahí, A al cuadrado más B al cuadrado. Y eso nos va a dar 2AB. ¿Por qué? Pues porque este B al cuadrado y este A al cuadrado pasó hacia el otro lado de la igualdad, lo cual si se pasa al otro lado de la igualdad, ya que es un despeje, va a quedar con signo menos. Y ahora solo sustituimos. A más B nos dice que es 10. Entonces va a ser 10 al cuadrado. Menos, y A más B al cuadrado dice que es 58. Y esto nos va a dar 2AB. Entonces, 10 al cuadrado sabemos que es 100. Menos 58 nos va a dar 2AB. 100 menos 58 nos va a dar 42. Eso va a ser 2AB. Pero como solo queremos saber AB, ese 2 pasa a dividir. O sea, que ese 2 pasa a dividir aquí. Y se borra de ahí. 42 entre 2 da 21. Y entonces la respuesta es 21. AB vale 21. Y bueno, así se resuelve eso. Y voy a hacer la última. Que la última está súper facilita. Sin utilizar la calculadora, encuentra el resultado de 101 al cubo. Y si se fijan, está el cubo. Entonces, ¿de qué forma se puede resolver? Recuerden que 101 se puede decir que es la suma de dos números. 101 al cubo es la suma de dos números. Entonces, se puede decir que es 100 más 1 al cubo. ¿Y aquí qué pasa? Esto es un binomio al cubo. Entonces se puede resolver como ya habíamos resuelto la primera de las combinaciones que son al cubo, que dijimos que es la primera al cubo más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda más 3 veces la primera por la segunda. Y no me cabe otra vez.
más la segunda, lo siento, me equivoqué, la segunda al cubo. Y ahí se hace. 100 al cubo es 100 por 100 por 100. Y esto nos da 1.000.000. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Y 1.000.000. 100 al cubo, al cuadrado, perdón, es 10.000. Por 3, 30.000. Yo así nomás. Aquí nos da 1.000.000. 100 al cuadrado da 10.000. Y por 3 va a dar 30.000. 10 al cuadrado es 10.000, perdón. Por 3 va a dar 30.000. Más, recuerden que 1 al cuadrado es 1 ya. Por 100 va a dar 100. Por 3, 300. Más 1 al cubo, que es 1. Y ahora solo lo que hacemos es sumar. 1.000.000 más 30.000 va a dar 1.000.000. Va a dar 1.030.301. Bueno, y esa es la respuesta al final de todo. O sea, solo se hacen los cálculos, ahí hagan ustedes con la calculadora o mentalmente. Y al final da eso y esa es la respuesta correcta. Y bueno, hasta aquí con las combinaciones de productos notables. Es un poco complicado, sí, es un poco sencillo también. Solo tienen que aprender a multiplicar, a diferenciar los diferentes tipos de productos y hacerlo de forma correcta, no equivocarse con los signos. Recuerden que signos positivos dan más, y, bueno, signos iguales dan positivo, perdón, y signos diferentes dan negativo. O sea, con los signos intenten no equivocarse en nada, porque un signo cambia todo el número. Y ahí solo resuelvan normalmente, apréndanse los cubos, los cuadrados, tengan la calculadora a la par y todo les va a salir muy sencillo. Así que esto es todo y nos vemos hasta la próxima.